En la continuación de Enlace Semanal, vamos a conversar ahora con el abogado y dirigente sindical Vicente Díaz, representante de la Confederación Autónoma Sindical Clasista en la zona norte. Bienvenido, Vicente. Gracias. Saludos. A ustedes. Nos sentimos como en nuestra casa con ustedes aquí en el programa Enlace Semanal. El secretario general Bonilla, de esta zona. Sí, sí, en la actualidad. Es una autoridad. Sería bueno iniciar, Andrés, después de agradecer la presencia de usted aquí en este domingo, en Enlace Semanal, porque las centrales sindicales, y en esta ocasión unificadas, vimos que hablaron sobre la indexación salarial y que ellos no estaban de acuerdo que eso dependiera de las ayudas sociales. Ustedes saben que eso es algo fundamental para el asunto de los salarios de los trabajadores. Sí. Y que eso está contemplado en el Código Tributario y también en el Código Laboral, que la indemnización salarial hay que hacerla anualmente en función de lo que es el alto costo de la vida, la inflación. Pero desde 2000... Como referencia del Banco Central, la referencia como el reporte del Banco Central. Exactamente. Entonces, desde 2017 eso no se viene haciendo aquí. ¿Qué significa eso? Que los salarios, aunque se ha hablado mucho de este gobierno, y así nosotros en parte, los trabajadores, reconocemos, de que ha habido la intención de mejorar los salarios, principalmente en el sector privado. Porque en el sector público no ha habido la disponibilidad ni la preocupación de mejorar el salario mínimo de 10,000 pesos. Desde 2017 no se indemnizan los salarios. Significa eso que actualmente la indemnización está alrededor de 34,685 pesos. De ahí para abajo no se le descuenta impuestos a los trabajadores. Pero si se hubiese tenido actualizado en la indemnización salarial, tuviese por lo menos alrededor de 50,000 pesos para abajo. Y todo eso va en detrimento de lo que es el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero hay una propuesta, y la propuesta es disminuir las ayudas sociales para entonces entrar en esa discusión de la indemnización. Sí, porque eso es una situación que lo han planteado legisladores. Legisladores, no, y más el gobierno, estratégicamente el gobierno, porque dice que si ellos se ven en la necesidad de poder aumentar la indemnización, entonces se vería la necesidad de reducir lo que son... Bueno, la propuesta viene de Omar Fernández, social. De la Fuerza del Pueblo viene la primera propuesta. Sí, la propuesta viene de Omar Fernández. Es de la oposición. Es de la oposición, pero no, y las centrales sindicales también están contestes, y todos los sectores vamos a decir, de avanzada, estamos de acuerdo que hay que hacer esa indemnización a los salarios. ¿Pero es prudente en estos momentos o es una jugada política? Bueno, tú sabrás que si es algo que está contemplado en la ley y no se está cumpliendo, hay que ver la razón por la cual no se está cumpliendo. Es ahí que está la situación. Porque en verdad es de que desde 2017 a la fecha, que no se hayan mejorado el asunto de la indemnización a los salarios, va en perjuicio de lo que es el poder adquisitivo, porque se está por lo menos teniendo una pérdida de alrededor de un 40% de lo que es el poder adquisitivo de salario que recibe un trabajador. Y los salarios aquí ustedes sabrán que por mucho que se haya mejorado, aquí hay salarios que están muy deprimidos. Pero entonces, ¿usted está de acuerdo con que la vía podría ser esa, disminuir la parte social y resolverlo por esa vía? No creo que sería lo ideal, porque eso conlleva entonces de que habrán sectores que van a ser por lo menos desatendidos. Y aquí sabemos de que hay unos sectores que deben de recibir la mano ayuda del gobierno. Ahora, lo que hay que buscarse es salida que ninguno de los sectores por lo menos se perjudiquen. ¿Usted me entiende? Porque aquí hay una situación y es que aquí hay que hacer una reforma fiscal. ¿Por qué no nos buscamos hacer una reforma fiscal en serio? Que todos los sectores por lo menos, el que tenga más aporte y el que tenga menos reciba por lo menos lo que son los beneficios de una reforma fiscal. Es a eso que tenemos que abocar.
en estos momentos. Lo que pasa es que ustedes saben que esto se maneja políticamente y principalmente los sectores de poder a veces no quieren asumir ese tipo de situaciones porque... ¿Qué dice el empresariado? ¿No habla los sectores de poder? ¿Cómo dice? El empresariado. No, principalmente el gobierno. El gobierno, porque el gobierno propuso sí, a principio de año una reforma. No, finalizando el año, pero recuérdense que... sí, finalizando el año. Recuérdense que esa propuesta que hizo el gobierno fue una propuesta que no fue consensuada debidamente con todos los sectores, sino que se quiso por lo menos implementar y no fue posible porque el ambiente no estaba por lo menos en ese momento para aceptar todo lo que se propuso ahí, porque ahí habían impuestos que iban a poner y que hasta los aguacates y ese tipo de cosas. Entonces no era posible que en ese momento se pudiese llegar a un acuerdo para esa reforma fiscal que se quiere hacer y que hay que hacerla. Es una necesidad urgente que hay que hacer eso. Vicente, con relación a la reforma al Código Laboral Dominicano, a pesar de tranque con el tema de la cesantía, ¿qué tanto se ha avanzado en esa propuesta? Bueno, el Código Laboral, la reforma, podemos decir que ya eso para nosotros está terminado, concluido de nuestra parte como centrales sindicales, porque los puntos que se consensuaron ya todos están debidamente aprobados. Y la única situación es de que todavía los empleadores están insistiendo de que quieren que se modifique la cesantía. Y ya ustedes vieron que el Senado de la República aprobó por lo menos su posición sin tocar la cesantía. Está ahora mismo en la Cámara de Diputados y un 99% de los diputados dicen que la cesantía no será tocada ni será modificada, y también lo dice el vocero y representante de los diputados. Entonces nosotros lo que tenemos un posicionamiento ya, las centrales sindicales, que últimamente sí, los diputados no se abocan en un plazo, creo, de lo que queda de este mes, a aprobar por lo menos la reforma al Código de Trabajo, de acuerdo a cómo se consensuó, sin tocar la cesantía. Vamos a plantearle al presidente que retire ese proyecto. Pero que lo retire. En medio de tanto compromiso de que la cesantía no se va a tocar en la reforma al Código Laboral, entonces, ¿por qué la preocupación del movimiento sindical? Bueno, pero la preocupación no es nuestra, porque el problema es que está todavía en la Cámara de Diputados y no sale de ahí. Pero ustedes no confían en los legisladores y en lo que se ha planteado, porque hemos hablado de un consenso entre el empresariado, aunque hay algunos empresarios que todavía siguen con lo de la cesantía, y los legisladores, pero hemos visto una disposición, yo diría que de la mayoría de los legisladores, incluso de oposición, de que eso de la cesantía no se va a tocar. Sí, pero ahí que está la situación. Nosotros hemos dicho que, y hemos estado muy a la expectativa con el asunto de los legisladores, porque recuérdense que los senadores, los diputados son los que tienen la última palabra para una modificación. Sí. Ellos tienen calidad y tienen facultad para modificar algo. ¿Usted me entiende? Pero ellos saben cuál es la situación. Ustedes ven que todavía hubo una diputada que esa es su preocupación, de que algún diputado vaya y en alguna moción se crea alguna modificación, algún artículo y se lleve la cesantía ahí. No, es que ya no creemos que haya esa posibilidad, porque todavía ustedes ven que hubo una diputada del PRM que planteó que se puede buscar una salida de modificar la cesantía sin que perjudique a los trabajadores, hablando de que hasta 6 años, pero eso es lo que han planteado los empleadores desde el principio del asunto de los 6 años. Entonces, todos los demás diputados han planteado que ella, como legisladora, tiene esa facultad de hacer su propuesta, pero que ellos no votarán a favor de una propuesta que vaya en perjuicio de lo que es la cesantía de los trabajadores. ¿Cuál es, en esa modificación, de cuáles beneficios podemos hablar para los trabajadores? Bueno, miren qué es lo que pasa. En función de lo que son los beneficios de la modificación al código, los que salen más beneficiados son los empleadores. Nosotros como trabajadores hay cosas que sí van a ser mejoradas, muy, vamos a decir, sencilla, que es las vacaciones, un día más de vacaciones, se está planteando. ¿Y lo de la maternidad? La maternidad, los hombres que hasta ahora tienen, la paternidad es de 2 años, se va a llevar a 4. La de las mujeres que está en 12 se va a llevar a 16. Eso pues, se va a regular el trabajo de teletrabajo
también se tiene contemplado que en esa modificación el trabajo de la trabajadora doméstica, hay sometido una propuesta de un salario mínimo de 13,000 pesos, pero hay un abogado por ahí que está impugnando esa decisión. Creemos que va a ser muy difícil porque no hay nada ahí de donde se pueda agarrar para impugnar y que eso no sea posible que se aplique. Nosotros también tenemos... ¿En qué se benefician los empleadores? Señores, mire, hay un asunto que es importante para nosotros y para los empleadores, que es el juez de la conciliación. Eso es sumamente importante porque cuando un trabajador demanda a una empresa, es muy posible que haya posibilidad de que se pueda llegar a acuerdo en la conciliación, pero a veces nosotros los abogados incidentamos mucho el proceso y entonces eso crea un problema y se alarga toda la situación. La conciliación el juez de la conciliación, eso es importante. Miren un asunto importante para los empleadores. Es el asunto, ustedes saben que si un trabajador demanda a una empresa y favorece la demanda es de 2 millones y el empleador quiere apelar a esa demanda, el empleador tiene que depositar entonces 4 millones para poder apelar. Ahora, en la modificación... ¿Como una fianza? Sí, entonces ahora es de que ya si es 1 millón, con ese millón él puede apelar y no tiene ningún problema de que haya que tener duplo, como se dice, de la demanda. Y así por el estilo. Hay algunas cosas que sí para nosotros son favorables, pero los más favorecidos son los empleadores. Pero se ha dicho una y otra vez, e incluso en ese famoso consenso de ustedes, que supuestamente los derechos adquiridos de los trabajadores no se van a tocar. Entonces, es que hay algún tipo de... o sea, ¿ustedes no confían en que eso sea así? Vuelvo y te reitero, nosotros no es que... Porque el consenso está planteando bajo esa base. O sea, hemos llegado, nos sentamos en la mesa y los derechos adquiridos, incluyendo esa cesantía, no se va a tocar. Pero que eso es lo que se ha dicho y eso es lo que han dicho los empresarios. La mayoría de los senadores y los diputados. Ya dijimos que salió del Senado sin que se tocara el asunto de la modificación de la cesantía. Ahora estamos en la Cámara de Diputados. Ustedes han podido ver que la mayoría de los diputados, casi un 100%, han dicho que eso no se tocará. Entonces decimos, ¿y por qué entonces no lo aprueban? Y ahí que está la situación. ¿Por qué no lo aprueban? ¿Qué es lo que están esperando para aprobarlo? Si ya hay una situación de un 90% más de los diputados que han dicho que eso no se tocará. Y los mismos voceros. El vocero dice, no, eso no se tocará. Los trabajadores pueden estar tranquilos que la cesantía se va a modificar, pero sin tocar la cesantía. Licenciado, hablemos un poquito de historia. ¿En qué año surge la Confederación, la CAS? 1962. ¿Ha cumplido el rol? Hasta ahora nosotros, hace alrededor de unos 20 años, me recuerdo que hicimos un comité ejecutivo después de un congreso que tuvimos. Lo fuimos y lo realizamos en la UTAN, Venezuela. Desde su nacimiento hasta la fecha, ¿en qué gobierno? Para los fines de ver que nosotros teníamos que mejorar o cambiar, si valían todavía lo que eran nuestros principios, nuestros valores, por lo cual fue fundada nuestra institución. Y hasta ahora mantenemos esos principios. Licenciado, desde su nacimiento hasta la fecha, ¿en qué gobierno a los directivos de la CAS le ha tocado la clandestinidad? Bueno, en los primeros 12 años de Balaguer, nosotros, nuestros dirigentes, yo no existía ni era dirigente en ese momento, pero sí, Gabriel de Río, Luis Henry Molina, que fueron los fundadores, recibieron prisión y fueron debidamente detenidos. Aquí en Santiago se dio una situación, nosotros teníamos en esa época el sindicato tabacalero, el sindicato de Bermúdez, y por una situación que se dio de que querían aumentar el asunto del impuesto y el aporte de los trabajadores para la seguridad social, duplicarlo de 2,5 a 5. Entonces nos pusimos a eso. ¿Qué pasó? Que los empleadores también se pusieron de acuerdo con nosotros con eso y nos fuimos a una huelga y ahí se armó un lío. Y después nos dejaron solos los empleadores y nos hicieron que los directivos renunciaran de los sindicatos de la Confederación. Ahí fue que nosotros pedimos los sindicatos, pedimos Tabacalera, pedimos Bermúdez, aunque después lo recuperamos, no hace tanto. Pero toda la situación se dio, sí, tuvimos. Pero sería bueno disfrutar de libertad sindical. Sí, plena. Sí, había
una restricción totalmente de la libertad sindical abierta, no se podía hacer, ¿qué te digo? Como tenemos ahora en la actualidad, Pero aunque tenemos... con unas limitaciones, porque ahora se te permite hacer mucho, hablar mucho, pero no se cumple, no se respetan lo que son las decisiones, porque tú tienes derecho de formar un sindicato en una empresa según el Código de Trabajo y tiene un fuero sindical, pero cuando tú vas y formas un sindicato a una empresa, aunque tú hagas correctamente un comité gestor, lo denuncias ante la empresa y ante el ministerio, la empresa te lo vota y hay una serie de problemas todavía. Dos puntos que me gustaría verlo desde su óptica, y ya que Bonilla habló de esa fundación y esa trayectoria que ustedes tienen. En la actualidad, o en las últimas décadas, ¿se sienten ustedes que hay mayor representación en las empresas, sea pública o privada, de ustedes, o por el contrario, ustedes entienden que también hay poca identidad o identificación de la población, del ciudadano, en unirse a esa lucha que ustedes han logrado y que han logrado muchísimas reivindicaciones hasta ahora? Usted ha tocado unos puntos muy interesantes, que claro que podemos decir que ha habido una gran apertura y presencia en los diferentes ámbitos de trabajo. Recuérdense que 10 años atrás no se permitía la sindicalización en el sector público. Hoy tenemos una ley de sindicalización pública, Sí, sí. pero con sus limitaciones también. Pero tenemos personas que, porque a eso que me refiero, yo sé que la ley existe, pero tenemos identificación del ciudadano para la lucha. Ahí voy, esa es la parte donde voy. Porque tenemos la apertura, yo lo sé. Ahí es que voy. Tenemos la apertura, pero hoy la persona no tienen como esa garra, ese entusiasmo, no se sienten con esa, vamos a decir, posición de defender lo que son sus derechos en cada una de esas instancias. Claro que sí, que tenemos iniciativa. Nosotros podemos decir que aquí en Santiago, en lo que son los hospitales de orden público, ustedes saben que las enfermeras y los médicos tienen su gremio. Claro, claro. Pero ¿y los trabajadores administrativos? No tenían derecho a organizarse. Están organizados, pero muy limitados. Fíjense que es un asunto, la guerra que tenemos para poder demandar a esos trabajadores con un salario mínimo de 10,000 pesos todavía. Y ha sido mucha la demanda que hay. Pero no hay una estructura con todas las condiciones a las que usted refiere, identificado para poder hacer de que lo que tienen que cumplir con esa misión de mejorar el salario se cumplan. ¿Usted me entiende? Una pregunta, tenemos una entonces, mayor que en ese presencia en orden, toda parte. entonces estamos hablando de que el ciudadano tiene menos identificación con los gremios en esta etapa en el 2025, que es lo que vivimos. Así Ahora bien, ¿no entienden ustedes que también debería hacerse una revisión, una autorrevisión de parte de los gremios y sobre todo ustedes que lo agrupan, para que el ciudadano ciertamente sienta una identificación y entienda que es un método de lucha bueno y válido? Eso es así. Nosotros como confederación podemos decir que tenemos uno de los ejes más importantes a nivel nacional, que nosotros tenemos un centro de capacitación, un instituto de capacitación, de formar a nuestros trabajadores desde que hay la intención de un sindicato. Pero hoy la juventud ya no es lo mismo, no hay esa misma intención, porque recuérdense que nosotros, el ser humano, nos gusta cuando las cosas están prohibidas, que usted tiene que hacer un esfuerzo para poder alcanzarlas. Y hoy no hay esa situación de que usted tenga que lo van a meter preso, lo van a detener porque usted intentó. No, esa no es la situación. Pero tenemos esa preocupación que tú dices, nosotros la compartimos y la vivimos. Hay mucha dejadez de los jóvenes. Que tenemos que hacer un esfuerzo para ver cómo esta juventud la entusiasmamos a que también sigan lo que es ese camino de esa defensa, de ese liderazgo. Bueno, sindicalmente. Finalmente, porque el tiempo se agotó, y me gustaría ya que usted envíe un mensaje a los trabajadores al nivel de confianza que pueden tener en esa reforma que hoy vivimos. Bueno, nosotros aquí estamos en representación de la Confederación Autónoma Sindical Clasista acá, pero tenemos la autorización para hablar de las 3 centrales, CNTD, SENU y la CAS, en función de lo que son la demanda
sentida de los trabajadores como es esta reforma y código de trabajo, que está por lo menos y esperamos. Yo digo que si no este mes, esperamos que este año por lo menos salgamos de la situación con lo que han sido los consensos que se han tenido y que esa cesantía por lo menos se quede por ahora tal como está. Y un llamado a todos los trabajadores que tratemos, como decía usted, de estar por lo menos en una actitud de colaboración, de aprender para poder defender lo que son nuestras demandas y nuestros derechos. Y que este año que finaliza, lo finalicemos por lo menos en paz y que para el año que viene, si Dios quiere, tenemos con más fortaleza y más entusiasmo para seguir la lucha. Bueno, gracias, licenciado Vicente Díaz. Él, ya ustedes vieron, habló en nombre entonces de todas las federaciones, pero él es el secretario de, en este caso, general de la Federación CAS en Santiago, y hay orientaciones que ha llevado, y me gusta mucho esa parte que usted decía al final. Hay que motivar a los jóvenes. Han perdido no solamente han perdido el valor de entender lo que significa tener un gremio que lo defienda y que luche por sus derechos, pero eso también hay que concientizarlo desde el hogar a veces, Vicente, Así también. Así es. Así que gracias a usted por acompañarnos y a ustedes también. Y nos reencontramos la próxima semana en otra edición de Enlace Semanal. Por aquí mismo, por Teleunión Canal 12 en todo el territorio nacional, en Puerto Rico y en los Estados Unidos también en los sistemas de cable. Bye, bye.